Vamos en este video a hablar de ciertos aspectos importantes de lo que es la Constitución y el derecho constitucional para ir adentrándonos en ambiente de lo que nos corresponde en esta materia educativa. El primer punto nos hablaba de cuál era el objeto del derecho constitucional y podríamos verlo en grandes rasgos. El derecho constitucional, su objeto principal es regular, normar mediante una ley que existe, establecer una estructura para el Estado y además se puede decir que en su campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que la definen, ¿verdad? Recordemos que la Constitución política es la principal ley o artículo de ley que está sobre las demás leyes, reglamentos, ordenamientos. Entonces nos podemos quedar como con el objeto siendo este el de regular, estructurar el Estado. Se denomina que los objetos del derecho constitucional es todo material o inmaterial sobre los que puede recaer reacciones jurídicas. Esto más que todo en materia de numerosos estudios que han debatido cuál es el objeto del derecho constitucional. Tal vez el elemento más conflictivo para definir es cuando existe una estrecha relación con la causa del elemento. El elemento y el objeto tienden a tener un roce dependiendo de cómo se pueda ver. Vamos entrando al concepto del derecho constitucional y como dijimos antes, el objeto era regular mediante leyes, ¿verdad? Estructurar el Estado mediante algo estipulado escrito. El concepto es el conjunto de normas que determinan la organización y actividad del Estado. Esto tomando en cuenta los derechos de los individuos y tanto gobernantes como gobernados. O bien se dice que es el conjunto también de normas relativas a la organización de los poderes del Estado. Recordemos que en Costa Rica tenemos 3 poderes y autoridades que lo ejercen y los principios fundamentales que determinan las relaciones entre el Estado y los individuos. Sobre el contenido del derecho constitucional, es importante mencionar que al hablar de contenido del derecho constitucional hay que adentrarse a un campo muy amplio, pero que vamos a tratar de definir como el conjunto de atribuciones que el derecho depara a su titular y hace que el derecho sea derecho y no uno diferente, todo siempre desde la Constitución política. Además, el contenido de la Constitución política es un conjunto de normas, leyes que comprenden derechos y garantías sociales e individuales que son interpretados por diferentes operadores jurídicos. Hablando sobre las fuentes del derecho constitucional, tenemos que la doctrina hace una clara división entre las fuentes primarias y las secundarias. Las fuentes primarias siempre se refieren a las normas escritas y a las fuentes secundarias son aquellos otros aspectos jurídicos relevantes dentro del organismo como el uso y la costumbre. Es importante establecer que el artículo primero de la ley de asuntos que conciernen a todo lo civil menciona que las fuentes escritas del ordenamiento jurídico costarricense son la Constitución, los tratados internacionales debidamente aprobados, los rectificados y publicados y las leyes. Adentrándonos y cambiando un poco el tema, ya yéndonos más a la Constitución política que viene muy de la mano del derecho constitucional, dice que el concepto de Constitución política es el objeto esencial de la Constitución, y más que todo en la organización y el ejercicio del poder del Estado. Esta organización puede descomponerse en diferente número de reglas que determinan el estatuto de los gobernantes y gobernados y precisan la naturaleza y los fines de esa actividad política. El objeto de la Constitución es entonces doble, porque de una parte designa las personalidades o colegios o reglas a los cuales corresponderá decidir por el Estado, y por otra parte indica cuál doctrina de organización social y política representa a las gobernantes y por ello identifica la idea de derecho, que será la idea de obra e institución estatal. En Costa Rica existe una ley de jurisdicción constitucional y en la redacción original la Constitución política de Costa Rica contaba con 1949 artículos atribuidos en 18 títulos.
Adentrándonos un poco en las características de la Constitución, es que la Constitución contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad y sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Para hablar de las funciones de la Constitución vamos a hablar de 7. La primera, que la Constitución sirve para declarar y definir los límites de la comunidad política. También, segundo punto, las constituciones pueden declarar y definir la naturaleza y la autoridad de la comunidad política. Tercero, las constituciones pueden expresar la identidad y los valores de una comunidad nacional. Cuarto, las constituciones pueden declarar y definir los derechos y los deberes de la ciudadanía. Como quinto punto, las constituciones pueden establecer y regular las instituciones políticas de la comunidad. Como sexto punto, las constituciones también pueden, y este es un punto muy importante, dividir o compartir el poder entre diferentes niveles de gobierno o comunidades estatales. Recordemos que en Costa Rica existen 3 poderes debidamente independientes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y como último punto, las constituciones pueden declarar la identidad religiosa oficial del Estado y limitar las relaciones entre las autoridades sacras y seculares. Recordemos que por constitución la religión oficial del Estado es la católica, pero se ha abierto mucho debate para que el Estado no tenga religión. Al hablar, ya para finalizar, sobre la importancia del derecho constitucional y la constitución política para una sociedad, primero, estructurar el Estado. No se puede vivir en un país que no tenga estructurado su Estado, su aparato estatal. La administración pública tiene que estar claramente estructurada para que pueda funcionar a favor de la sociedad. También las normas que nos da el derecho constitucional y la constitución política, reglas a seguir que se deben ajustar a las conductas, tareas y actividades. Establecer qué es lo permitido y qué no es lo permitido permite que haya una sana convivencia y que no exista en el país un debate sobre lo que se debe o no se debe hacer, porque la Constitución y el derecho constitucional lo establecen claramente. Un punto importante del derecho constitucional y la constitución política es que busca seguridad, busca que exista un bien común y busca que haya justicia entre todos los habitantes del país. Y sí es claro entender que al estar Costa Rica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo único que está por supraconstitucional, por encima de la Constitución. Fuera de eso, nada, ninguna ley, ningún intento, ninguna norma puede estar por encima de la Constitución política. Eso es muy importante porque nos da un margen definido de cuál es el punto de referencia para partir a nivel político en el país. Muchas gracias, mi nombre es Eric Rodríguez y esta es mi exposición.